buenas noches tengan todos ustedes. Les estamos dando la bienvenida a esta serie de conferencias, Amor escrito con sangre. Esta conferencia va a llegar a muchos hogares para salvación y vida eterna. Por eso tenemos que orar. Yo les invito a ustedes a orar en sus hogares. Recuerden que estamos orando a las 7 de la mañana y a las 7 de la tarde. Y comenzamos esta reunión con una oración. Vamos a suplicarle al Señor bendiga esta reunión. Amado Padre Celestial, queremos suplicarte que tú puedas actuar con poder esta noche como lo has hecho las noches anteriores. Gracias porque utilizas a este tu siervo tan indigno, tan pecador, tan defectuoso, pero tu gracia me es suficiente para poder presentarme delante de tu pueblo. Te ruego, Señor, que bendigas a cada uno de los oyentes, a cada uno de los que lo van a oír después de que se comparte este video, que pueda llegar a esparcirse en todo Mexicali, en todo México, en todo lugar donde nos escuchen. Padre Santo, te rogamos, bendigas a los hogares de nuestros hermanos. Especialmente te queremos pedir por un amigo que está enfermo y necesita mejorar para predicar. Te suplicamos que seas con él. Bendice, Señor, también a nuestros amigos, parientes, amigos, vecinos, familiares, a todos aquellos que amamos, Señor, y no podemos estar con ellos en esta contingencia. Ponemos en tus manos a aquellos que laboran como personal médico, enfermeras, personas de intendencia de los hospitales, los de los servicios públicos que no pueden parar. Bendícelos, Señor, a los policías, a los soldados, a todos aquellos que arriesgan su vida por la seguridad de este país. Bendice, Señor, esta señal que a donde quiera que llegue puede traer esperanza. Nos ponemos en tus manos de amor, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado escuchando este canto especial, este himno extraordinario, y quisiera ver la posibilidad ahorita de poder volverlo a cantar, ahora viendo a los ejecutantes, al del cuarteto Heraldos del Rey en portugués, que es Arautos do Rei, que ahora canta en español este himno también. Existen tantos amores en la vida, amores tan verdaderos, tan lindos.
parece, amigos, este himno tan bonito que Dios ha provisto para esta semana especial? Hemos de continuar con nuestra serie de temas y vamos a pedirle al Señor nuevamente que Él se manifieste en medio de nosotros. Padre, vamos a comenzar a predicar tu palabra. Hay personas allá detrás de la pantalla que de su celular, de su computadora, de su televisor, que están ansiosas porque no saben qué ha de suceder. Pero sabiendo qué sucedió en el pasado, nosotros tendremos seguridad de lo que sucederá en el futuro. Queremos nuevamente que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpie de todo pecado, nos limpie de toda maldad. Necesitamos, Señor, la lluvia de tu Santo Espíritu. Queremos rogar que tú te manifiestes en esta hora. En nombre de Jesús. Amén. No olviden de escribir sus comentarios. No olviden de ponerle like a la publicación, porque eso nos ayuda a que este evangelio del reino sea predicado por testimonio a todas las naciones y entonces venga el Señor Jesucristo por segunda vez. Vale la pena, mis queridos amigos, escuchar la palabra de Dios, porque su palabra es espíritu y es vida. Y esta noche vamos a hablar de Cristo como nuestra garantía. Vamos a escuchar el texto clave de esta semana, de esta conferencia. Éxodo 25:8. Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Dios ha prometido habitar en medio de su pueblo. Por eso es que Jesús dijo que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, allí estará el Señor en medio de ellos. Y nosotros tenemos que entender que desde la caída de nuestros primeros padres, la redención humana dependía de la venida del Mesías Redentor. Ya en Edén, un animal inocente fue sacrificado para cubrir la vergüenza de la desnudez de nuestros primeros padres. Escuchemos Génesis capítulo 3 y versículo número 21. Génesis capítulo 3, versículo número 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Así es que aquí dice que Dios tomó la iniciativa para cubrir la vergüenza del ser humano, para quitar la culpa del ser humano. Y la única manera que había para poder hacer esto fue sacrificando un cordero. Dios tenía que dar su vida para evitar la catástrofe, para evitar la paga del pecado que es la muerte en Adán y Eva. Era la única manera, y sacrificando a una víctima inocente que nuestros primeros padres y nosotros también obtendríamos perdón y vida eterna. Así es que esta noche, si me permiten un momento, la luz parece que está fallando. Gracias por esperar. Una disculpa. Ustedes saben que estamos improvisando desde este estudio de casa. No tenemos un personal profesional. Estamos haciendo todo lo posible por transmitir este mensaje de amor y vida eterna. Así es que Dios hizo un plan en 3 partes. La primera parte, un sacrificio que nos sustituiría. Número 2, su mediación sacerdotal. Y número 3, el juicio final. A partir de hoy y los siguientes días, vamos a analizar estas 3 fases. Hoy vamos a aprender sobre esta primera fase, el sacrificio sustitutivo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo era el santuario que Dios mandó construir? ¿Cuál fue el modelo usado por Moisés? Estas preguntas vamos a tratarlas de contestar en esta sección. Número 1, Dios estableció un santuario terrenal para que todos
los descendientes de Adán y Eva estuvieron esperando al descendiente de la mujer. ¿Recuerdan? Ayer leímos Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Porque la simiente de la mujer daría en la cabeza a la serpiente. Porque la serpiente es un símbolo de Satanás, porque fue utilizada desde el principio para engañar a nuestros primeros padres. Así es que por medio de la construcción de altares y del sacrificio de animales, tanto Adán como los patriarcas posteriores ejercían fe en el Mesías prometido y creían ellos firmemente que finalmente Dios aplastaría la cabeza del enemigo, la cabeza de la serpiente. Después de liberar a su pueblo de Egipto, Dios estableció un santuario. Le ordenó a Moisés que construyera un santuario con el modelo que le fue mostrado. Eso dice Éxodo capítulo 25, versículos 8, 9 y 40. Este tabernáculo fue construido de manera que se pudiera desmontar, porque a donde quiera que iba el pueblo de Israel, el santuario les acompañaba por sus viajes por el desierto. El edificio estaba dividido en dos compartimientos. Estos dos compartimientos le llamaron el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el primer departamento, en el lugar santo, estaba la mesa de los panes, el candelabro con 7 lámparas y el altar del incienso. En el segundo departamento, más allá del velo, estaba el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba el arca del testimonio, con los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Y lo cubría una caja sagrada, se llamaba, lo que cubría esa caja que guardaba 3 cosas: las tablas de la ley, la vara de Aarón que floreció y un tazón del maná, como recuerdo de que Dios nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Tal vez tú te estás cuestionando ahora mismo, ¿cómo voy a hacerle con esta crisis? Tú tienes que aprender a confiar en Dios. Tienes que aprender a poner toda tu ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado de ti, de tu familia. Tú tienes que decirle al Señor, así como alimentaste a tu pueblo en el desierto, ahora yo estoy en un desierto, Señor. Dame el sustento que yo necesito. Y Dios lo va a dar. Ten la seguridad de que Dios está atento a tus necesidades más íntimas, más propias. Allí, en ese lugar santísimo, se cubría la caja donde contenía estas 3 cosas que mencioné, con una tapa, con 2 querubines de oro. Y estaba hecho de una sola pieza de oro. Y también estaba encima, parecía la chequina, la presencia de Dios, la manifestación del Señor. Hoy el Señor también se va a manifestar en tu casa, en tu hogar, si tú le abres tu corazón, si tú le permites entrar. Pero, ¿cómo funcionaba la salvación para aquellos que vivieron antes de la primera venida de Jesús? ¿Cuál era la garantía de que ellos eran perdonados? Estas preguntas son muy importantes. La garantía de que ellos iban a ser perdonados era el sacrificio de los animales. Los sacrificios que se realizaban en el santuario. Para que el perdón pudiese ser alcanzado, los israelitas debieran llevar una ofrenda al santuario. Delante de la presencia del sacerdote, el animal debía ser sacrificado. Para cada tipo de pecado había un animal designado por la ley. Pero Dios no desamparaba a los más pobres. Tal vez recordamos a José y María, que solamente pudieron llevar un par de palominos, la ofrenda más sencilla, la ofrenda de los más pobres. Pero aún para los más pobres había provisión de un cordero que se sacrificaba en la mañana y otro en la tarde. Así como también para los que no estaban presentes en Jerusalén,
todos los días, en la mañana y en la tarde, se sacrificaba un cordero. Y esa sangre, la fe en esa sangre era lo que daba perdón. Lo mismo que nosotros. No es un sacrificio que tú debes hacer. No es una manda que tú debes cumplir. No es, si me libras del coronavirus, yo voy a ir a la Basílica de Guadalupe o la de San Juan de los Lagos. No es eso lo que te va a traer salvación. Tú tienes que aceptar la sangre de Jesucristo como único y suficiente ofrenda por el pecado que tú y yo hemos cometido. Así es que, mis queridos amigos, tú puedes confiar en el Señor. Todos los sacrificios solo tendrían efecto si Jesús diera su vida en la cruz. Todos esos simbolismos, todos esos sacrificios que se dieron en el pasado, no tendrían validez si Jesús no hubiera descendido y muerto en la cruz. Por eso dice Hebreos capítulo 10 y versículo número 4. Escuchemos esa lectura. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No es la sangre de los toros, de los machos cabríos o de las ovejas o de los palominos la que puede cubrir los pecados. Es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que Jesús, mis queridos amigos y hermanos, es la garantía de salvación y de los antiguos ofrendantes, así como es nuestra garantía también de que nuestros pecados pueden ser perdonados. Pero había algunos otros objetos en el santuario, especialmente en el patio estaba el altar del holocausto. Todo el santuario, incluso los muebles, señalaban a Jesús y su ministerio en favor del ser humano. Ese santuario, ese altar del holocausto sobre el que los sacrificios eran consumidos, tenía que ser de bronce, porque representa la humanidad desesperada por salvación. Lo primero que el pecador veía cuando se acercaba al santuario era una puerta siempre abierta. Y lo primero que se podía contemplar era el altar del sacrificio. Por eso es que cuando dice la Escritura que Jesús aparece con los pies como de bronce bruñido, de el material del cual era hecho el altar del sacrificio. Jesús sale del sacrificio, sale del holocausto, sale para salvar. Y es extraordinario que el altar del sacrificio tenía una mezcla de madera. Imagínense un altar de madera, un asador de madera. ¿A quién se le ocurre? Pero ese altar, ese asador, estaba perfectamente forrado de bronce, de tal manera que era liviano para cargar y también podía salvar a otros. Esto es la mezcla de la humanidad, de la fragilidad humana con la fortaleza divina que tuvo Jesucristo. Eso es lo único que puede salvar al pecador. Leamos lo que dice San Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51, por favor. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué clamó Jesús a gran voz? Clamó: consumado es. Porque Jesús, al morir en la cruz, estaba poniendo fin al sistema de sacrificios y estaba ya no el símbolo, sino la realidad de las cosas espirituales, la realidad del plan de Dios, que para salvar al pecador Jesucristo tenía que morir en la cruz. Estaba fuera del santuario, el altar del sacrificio, porque Jesús no murió en el cielo, sino murió en esta tierra, fuera del cielo, fuera del santuario. Y saben, cuando Jesús dio su vida, nosotros podemos estar seguros de lo que dijo Juan el Bautista en San Juan capítulo 1 y versículo 29. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Así es que estos sacrificios, que eran repetidos en el patio del templo,
día tras día, mes tras mes, año tras año. En contraste, Jesús fue sacrificado una sola vez, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo murió una sola vez. Por eso es que no puede ser muerto cada vez que se celebra misa, porque Jesús murió una sola vez y para siempre. Es suficiente su sacrificio en la cruz para que nosotros tengamos vida eterna, porque Él es el verdadero Cordero de Dios. Su sangre derramada una vez y para siempre. Escuchemos Hebreos 10, del 10 al 12, por favor. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Enfatizamos el versículo número 12, que dice que con un solo sacrificio Jesús fue ofrecido una vez para siempre y se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué hace Jesús a la diestra de Dios? Intercede por ti, intercede por mí. Vimos en una de las lecciones pasadas que acaban de terminar el trimestre, la última lección del trimestre, que Jesús se levanta Miguel. ¿Por qué se levanta? Porque el símbolo de Jesús sentado a la diestra de Dios es el símbolo de la intercesión. Cuando Jesús se levanta, termina la intercesión. Jesús todavía no se ha levantado. Pero un día, muy pronto, se terminará la gracia. Jesús se quitará sus vestiduras sacerdotales y se pondrá sus vestiduras de guerra. Nosotros tenemos que prepararnos para que el Señor pueda recibirnos. Porque el sacrificio de Jesús, mis queridos, fue establecido para que el pecador no muriera. Nosotros no tenemos que morir eternamente si nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que creer de todo nuestro corazón. Y esta noche yo quisiera hablarles de ese plan de salvación. Se estableció un día para que Jesús muriera en lugar del pecador. Esa fecha fue revelada por Dios a través de sus profetas. Dice la Biblia que debiéramos confiar en nuestros profetas, confiar en que si Dios les da una revelación y se cumple, es porque es de Dios. Y nosotros creemos firmemente en que Dios inspiró al profeta Daniel. Creemos firmemente en sus profecías. Y en Daniel capítulo 7, versículos 24 al 27, aparece la profecía de las 70 semanas de Daniel. Esta profecía de tiempo es parte de la explicación de la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14 que quedaron pendientes de explicación al profeta. Dios se manifestó nuevamente a través de sus ángeles. Daniel estaba orando y clamando cuando fue enviado un ángel desde el cielo para contestar la plegaria de Daniel. Así es que la respuesta de Dios llega antes de que finalice la oración, hermanos. Dios ya está obrando. Si tú estás orando, Él ya está obrando para solucionar tu pedido, para satisfacer tu necesidad. Y Daniel estaba allí y comenzó a orar, y algo que hizo Daniel es confesar sus pecados, el pecado de su pueblo Israel, pues le pareció que Dios lo estaba rechazando y que el cautiverio duraría para siempre. Tal vez tú también has pensado que Dios está azotando esta ciudad, que Dios está azotando este país, que Dios está azotando este continente, que Dios está azotando al mundo entero. Pero no es así. Dios puede detener esto si su pueblo orare, si se arrepintiera de sus malos caminos. El Señor perdonará su pecado y sanará la tierra.
¿por qué no unirnos en una oración universal? Decirle a nuestros amigos, parientes y vecinos que vuelvan su corazón a Dios, que es tiempo de volver el corazón a Dios, que el cautiverio del pecado puede ser terminado por la gracia del Señor Jesucristo. Daniel estaba orando y Dios envió a su ángel. Eso nos dice Daniel capítulo 9, versículos 20 al 22. Y para comenzar, en Daniel capítulo 9 se explica que el primer periodo de profecía, de la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel, era para el pueblo de Israel. Así es que se le dijo que habría 70 semanas de años, 490 años, un periodo que tendría que ser cortado de los 2300 días. Se le dijo a Daniel que, Daniel capítulo 9 y versículo número 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. El versículo 24 es clave, porque presenta que la respuesta a la oración de Daniel por el perdón de sus pecados de su pueblo. Dios le mostró que esos pecados serían perdonados mediante la venida y el sacrificio de el ungido, un término que se utiliza para Cristo, para el ungido, para el Mesías. Y eso ocurriría dentro de las 70 semanas. Lógicamente, ya fue mencionado, no se trata de semanas literales, sino de años proféticos. Se aplica aquí el principio día por año equivalente a un año profético a un año literal. En Números 14:34 y en Ezequiel 4:6 y 7 se nos dice que la profecía viene un día por un año. Entonces, las 70 semanas de 7 años nos dan 490 años. Pero, ¿cuándo se iniciaría este periodo? En Daniel 9:25 tenemos la respuesta. Se le dijo a Daniel, sabe pues y entiende que desde la orden de la salida para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. El punto de partida entonces para este periodo profético de 70 semanas de años es la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Jerusalén había sido destruida por los babilonios, pero ahora Dios estaba prometiendo a su pueblo que sería restaurado. Y un decreto se dio en tiempos de Ciro, otro en tiempos de Darío, y el último decreto, el que se cumplió, se dio en tiempos de Artajerjes. En Esdras capítulo 1 podemos ver esos decretos, en Esdras 6 también, y el último en Esdras capítulo número 7. Ahí está la cronología de los edictos para restaurar y edificar Jerusalén. Como estos decretos eran acumulativos, se debe tener en cuenta la fecha del tercer decreto. Artajerjes, que entró y dio este último decreto, fue el año 457 a.C., cuando de hecho los muros de Jerusalén fueron construidos. O sea que cuando pasaran 7 semanas de años, o sea 49 años, más 62 semanas, 434 años, o sea la semana número 69 de la profecía, se cumplirían 483 años, el ungido Mesías se presentaría al mundo. Así es que nosotros tenemos ahí la profecía.
en esta profecía se refiere, el ungimiento del Mesías se refiere al bautismo de Cristo. Y es interesante que el bautismo de Cristo fue 483 años después del año 457 antes de Cristo. El año 27 Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Por eso es que nosotros podemos ahora ver la gráfica. El año que se dio el edicto fue el año 457. Se restauró y edificó Jerusalén en tiempos angustiosos para el año 408. Se pasaron 7 semanas de años, o sea 49 años para llegar a este año. Luego pasaron 62 años o 434 años y el año 27 en el río Jordán fue bautizado Cristo. Luego dice que por otra semana confirmaría el pacto con muchos. Y exactamente Jesús predicó media semana, porque a la mitad de la semana se le daría muerte al Mesías, y no por mano de él, no por él. No murió por una enfermedad, sino lo matarían. Y por 3 años y medio más se confirmaría el pacto con muchos. Este era el periodo de gracia que Dios estaba dando a Israel. 490 años de gracia. 490 años de gracia. Ahora contemplemos un poco más de cerca esta profecía. 70 semanas de años. 457, ya dijimos antes de Cristo, se dio el tercer edicto por Artajerjes. Se construyó la ciudad en tiempos de angustia, 49 años, 62 años más, se bautizó Jesucristo el año 27, cuando tenía 30 años. ¿Por qué digo esto? Porque hay una diferencia en los años, porque hubo un error en cálculo, pero así se ha dejado. Y el año 31, cuando Jesús tenía 33 años y medio, murió en la cruz del Calvario. Y por media semana más se siguió predicando solamente a los judíos. La mayoría de los apóstoles o todos los apóstoles eran judíos, porque se extendió la gracia para su pueblo, pero su pueblo no aceptó a Jesús. Jesús dijo, Juan dice que a lo suyo vino y lo suyo no le recibió. Y luego alargamos la profecía y nos lleva 1810 años después, al año de 1844, cuando comienza el juicio, como vamos a ver después. Pero hoy dijimos que nos vamos a concentrar en esta parte de la profecía, en la profecía que tiene que ver con la salvación que viene de Dios, con el sacrificio hecho en el altar, en la cruz del Calvario. Así es que este año 34 se confirmó el pacto con muchos, pero comenzó la predicación a los gentiles y nos llegó a nosotros. Ahora, Dios está trabajando para salvar a su pueblo. Y su pueblo ya no solamente es israelitas, ya no solamente son judíos, son de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y tú tienes el privilegio esta noche de escuchar este mensaje extraordinario. Porque de acuerdo con la profecía de las 70 semanas o 490 años, el fin del estatus de Israel en un plan nacional como una agencia evangelizadora terminó el año 34 con el apedreamiento de Esteban. El mismo Saulo de Tarso estuvo allí para dar su voto. Le echaron a los pies las ropas de Esteban y pudieron ver el rostro de Esteban viendo a Jesús sentado a la diestra de la majestad de las alturas, intercediendo por él. Por eso es que no debemos temer, hermanos, porque esta profecía del 457 a.C. a 1844 ya concluyó. Es el periodo de tiempo más largo que presenta la profecía y el último periodo de tiempo profetizado por la profecía. Después de 1844 no tenemos ninguna profecía de tiempo.
Todas las profecías que den algunos, que digan que ya falta poco, que es el último papa, son habladurías. Lo único que tenemos seguro es que el Señor vendrá. Nadie sabe el día ni la hora. Por eso es que tenemos que estar prevenidos. Por eso tenemos que abrir nuestros oídos esta noche y oír el mensaje de Jesucristo en nuestras vidas. Dios está salvando a su pueblo. Todos los apóstoles escucharon este mensaje y vivieron. Ahí está nuevamente 457, 408, el año 0, que aunque no haya año 0, se va uno antes de Cristo, uno después de Cristo, el 27 después de Cristo, el 31 después de Cristo, el 34 después de Cristo, y finalmente el año de 1844, cuando comenzó el juicio. Comenzó el juicio, hermanos. Nosotros vivimos en tiempos extras, en tiempos de oportunidad. El punto principal de Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, es que el tiempo en que el Mesías vendría. Y saben, mis queridos, Jesús vino tal como las profecías lo habían señalado. A la mitad de la semana, como dice Daniel 9:27, hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Y entonces se concluye que Jesús habría muerto el año 31. Como hizo César, ¿cómo hizo cesar Cristo el sacrificio del templo? Dando su vida en la cruz. Eso ocurrió exactamente el año 31, 3 años y medio después de su bautismo, alrededor de los 33 años de edad. Ese fue el fin del sistema sacrificial. Todos los rituales representaban simbólicamente al sacrificio al sacrificio de Cristo, dejaron de surtir efecto. Desde entonces se cumplió con la muerte de Cristo. Sabemos el mes, un viernes, día 15, un día jueves prepararon la Pascua, participaron de la cena pascual y sabemos también la hora. Pues Jesús fue crucificado a las 9 horas de la mañana. Al mediodía hubo tinieblas sobre la tierra, que duraron hasta las 15 horas, hasta las 3 de la tarde, la hora de su muerte. Por eso leemos en San Marcos capítulo número 15 y versículo 25 y San Marcos 15 del 33 al 38. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapado una esponja en vinagre y poniéndole en una caña le dio de beber diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. El velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Porque en la cruz la penalidad por el pecado humano fue plenamente cumplida. En la cruz, mis queridos amigos y hermanos, Jesús entregó su vida. Su justicia divina fue satisfecha. El pecador ya no tiene que morir si acepta el sustituto. Bajo la perspectiva legal, el mundo fue restaurado al favor divino. La expiación, la reconciliación fue completada en la cruz. Conforme al tiempo previsto, y el pecador arrepentido hoy puede contar plenamente con un amoroso Salvador. La expiación, mis queridos, la expiación o reconciliación fue lo que el Señor hizo. Pero yo te pregunto, ¿qué planes tienes? ¿Despreciar la sangre del Señor Jesucristo o apreciarla, tomarla para tu vida?
porque los planes de Dios siempre se cumplen. Estamos viviendo en tiempos extras para este mundo. Se le llama a este periodo el tiempo de gracia. Pero este tiempo de gracia va a terminar y tú y yo necesitamos estar limpios delante del Señor. ¿Cómo podremos limpiar nuestro camino? La palabra de Dios responde con guardar la palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Los planes de Dios siempre se cumplen. Pero para que estos se realicen en tu vida y en mi vida, necesitamos aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Mis queridos, si no aceptas a Jesús, seguirás perdido. Tal vez hoy estás alarmado por esta pandemia, pero no es el temor lo que te debería de mover. Es el amor a Jesucristo, es el amor, el aprecio por lo que Él ha hecho. Hoy hay oportunidad para tu salvación y mi salvación. ¿Cuál será tu decisión esta noche? ¿Vas a entregar tu vida al Señor? Mientras hay tiempo, mientras el Espíritu Santo te llama, mientras el Señor extiende su misericordia hacia tu vida, mientras que el Señor te abre el oído para que oigas este mensaje, tú necesitas rendir tu vida al Salvador. Tú necesitas aceptar la salvación y la vida eterna que Él te ofrece. Porque esta noche, mi querido amigo, mi querido hermano, es el Señor quien te llama. Es el Señor quien te ha estado buscando. Es Jesús a quien tú has negado tantas veces, quien quiere reconciliarse contigo hoy. Yo quisiera nuevamente que escucháramos este himno que ha sido escrito para que tú y yo podamos entender que nuestra salvación tiene un precio y esta salvación el Señor la quiere dar para todos aquellos que creen en Él, para todos aquellos que aceptan la gracia y la misericordia divina. ¿Quieres tú esta noche decirle al Señor, esta historia escrita con sangre, este momento solemne es cuando el Señor te está llamando? Él te ha estado buscando hace tiempo. Escucha la letra. Yo voy a estar orando por ti, pidiendo al Señor que intervenga por ti. Tantos amores en la vida, amores tan verdaderos. Puedes escribir esta noche, creo en Jesucristo, creo en su sangre. Escribe allí. Dile al Señor Jesús esta noche que quieres que escriba una nueva historia con su sangre preciosa, que te pueda ayudar a salir adelante, que te ayude a creer.
Dile al Señor esta noche que aceptas la sangre de Jesucristo, que tomas esa sangre y le pides que se ponga en tu lugar. Él murió en la cruz por ti y Él quiere darte vida en la cruz. Gracias a Dios por esta maravillosa entrega que ustedes están haciendo al Salvador. Gracias por esas 63 familias que están ahí detrás en vivo, escuchando la palabra del Señor. Dios los guarde, Dios los bendiga. Compartan este video porque hay salvación y vida eterna en escuchar la palabra de Dios. Esta profecía que hemos escuchado es el fundamento de nuestra fe. Es cierto esto, es cierto. Nosotros tenemos que proclamarlo al mundo porque Jesús viene. Si esta profecía se cumplió, la de los 2300 tardes y mañanas se cumplió, las profecías acerca de Jesús también se cumplirán. Él está a la puerta, Él viene muy pronto. Es hora de levantar nuestras cabezas porque nuestra salvación está cerca. No hay tiempo que perder. No hay tiempo para descuidar esta salvación tan grande. Dios tenga paciencia y misericordia con nosotros. Pero que esta noche entreguemos nuestro corazón al Señor. Oremos. Padre Celestial, esta noche abrimos nuestro corazón a ti. Necesitamos de tu salvación. Confirma tu salvación en nosotros. Hemos fallado tanto. Nos hemos descuidado tanto, el mundo nos ha absorbido tanto. Pero hoy, Señor, confesamos nuestros pecados delante de Jesús. Nos postramos al pie de su cruz y le pedimos perdón. Gracias porque tú otorgaste perdón aún a tus enemigos. Hoy queremos amistarnos contigo, no vivir en enemistad constante contra ti, sino queremos, Señor, unirnos a Cristo, unirnos al Señor Jesucristo y permanecer en esa salvación hasta que Él venga. Gracias porque has tenido esta puerta abierta, porque no has cerrado la gracia. Aceptamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a cada familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez que esté para compartir, comparte este video con tus amigos. Ellos también necesitan escuchar que hay salvación en Jesús. Dios te bendiga. Dios te guarde. Buenas noches.